Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este primer vídeo del canal de YouTube ICE Bolsa que acabamos de inaugurar. Iremos subiendo análisis periódicamente de mercado, análisis de valores, diferentes activos, estrategias de inversión y píldoras de formación. Así que bienvenidos todos a este nuevo canal y vamos a empezar con un vídeo sobre market timing, viendo un poco cómo estamos con la situación actual de los mercados. Fijaros, tenemos en pantalla el IBEX 35, uno de los índices más potentes, más fuertes a nivel mundial. Fijaros que fue cumpliendo todos los objetivos, después de cada parada marcó nuevos objetivos, rangos laterales y siempre de nuevo al alza. Cada corrección que tuvo valió para consolidar el precio y de ahí seguir subiendo y escalando posiciones hasta máximos históricos, hasta la semana pasada, jueves 13, sus últimos máximos históricos. ¿Qué vemos desde aquí? Vamos a ampliarlo un poco. Aquí lo tenemos, pequeña corrección con soporte en 15.720 puntos, que mientras no lo supere, fijaros que es el mínimo anterior de muy corto plazo, el índice sigue fuerte y alcista. Veremos desde aquí si puede volver a máximos, que sería lo más lógico viendo la tendencia que trae, o si por el contrario vuelve a visitar la zona de los 15.720 y los perfora a la baja. De hacerlo nos establecería un primer objetivo bajista en zona de 14.700 puntos. Pero de momento, como os digo, el índice más fuerte y más alcista de la bolsa prácticamente mundial. Ya sabéis que tiene un gran peso entre bancos y utilities y eso es lo que tira de él hacia arriba. El sectorial bancario sigue muy fuerte y así se demuestra en el índice. Vamos a pasar ahora a ver el DAX Xetra alemán. Aquí lo tenemos. Que si os fijáis, después de la recuperación desde el mes de abril que tuvieron todos los mercados, se metió en una zona lateral, un rango lateral que ya viene desde el mes de mayo, con varios toques arriba y varios toques abajo. Desde la semana pasada, perforación a la baja de esa zona de rango, está haciendo un pullback y veremos si desde aquí se reconstruye a la parte alta o si por el contrario, una vez perforada la media de largo plazo con un pequeño gap bajista, quiere bajar a buscar esos objetivos bajistas de corto plazo en 22.300 y 21.900 puntos aproximadamente. Serían las dos primeras zonas de objetivo bajista. Pasamos al mercado americano. En pantalla tenemos el Dow Jones. Vemos que tras la superación de los 45.000 puntos, que tenía una zona clara de resistencia con un toque, dos toques, casi tres, cuarto, a la quinta se lo pensó un poco y por fin rompió al alza, como dijimos aquí en el canal. Desde ahí máximos históricos el día 12 de noviembre y pequeña caída sin llegar al mínimo anterior, que sería la primera zona de soporte en 45.460 puntos. Pequeña resistencia en la línea rayada, que es el máximo relativo anterior a los máximos. Veremos esos zona de 47, esos 47.000 puntos, si lo supera y vuelve a la zona de máximos, o si por el contrario quiere visitar los 45.460, marcando toda esta lateralidad, y si la rompe a la baja estableceríamos nuevos objetivos bajistas que pasarían por esta zona de 43.870-80 aproximadamente, correspondiente al primer nivel de retroceso significativo de toda la subida previa desde el mes de abril. Pasamos al SP500, tenemos un gráfico muy parecido al anterior. Tras los máximos marcados el 29 de octubre, estamos en un rango lateral que vamos a marcar aquí. Esta zona lo vemos aquí, con un soporte en 6.552 que ya nos visitó la semana pasada, tocó en varias ocasiones, y una primera resistencia de muy corto plazo en 6.760 puntos que representarían el mínimo relativo anterior a los máximos. Desde aquí, dos opciones: una, volver a zona de máximo 6.922, o por el contrario, rechazar el precio e irse a buscar de nuevo el soporte en 6.552. Esto nos establecería una figura de hombro, cabeza, hombro, que de romper a la baja nos implicaría un objetivo bajista en primera instancia a zona de 6.114 puntos. Primero pasaría por el soporte intermedio de los 6.336 y desde ahí posiblemente quisiera caer, si superara esta zona entre la media y los 6.300, a los 6.114, que corresponderían con el 38,2 de toda la subida previa desde el mes de abril y primer nivel de corrección importante FIBO.
Seguimos con el Nasdaq 100, es el índice que más analizamos en el canal. Le hacemos seguimiento diario y veis, habíamos dicho el otro día en el canal Premium, cuando estábamos aquí, justo el día 18, que tenía toda la pinta, una vez rota este pequeño soporte, que tenía toda la pinta de irse a la zona de 23.969, que marcábamos con rectángulo en gris. Desde ese soporte veríamos posiblemente rebote a esos 25.200 y veríamos si ahí el precio, igual que en el SP500, puede subir e irse de nuevo a máximos históricos, o por el contrario rechaza esa zona que es crítica, los 25.200, y vuelve a visitar el soporte de 23.970. Esto nos daría una figura, como vemos aquí, de hombro, cabeza, hombro, con implicaciones bajistas, que representa que el índice desde el 7 de abril, que comenzó toda esta tremenda subida, tiene una zona de descanso, una zona de saturación del precio, donde el índice empieza a dar muestras de cansancio, de debilidad y necesitaría corregir. Primeramente al 22.500, que sería el 38,2 de toda la subida previa. Y si no fuera suficiente de perderlo, ya nos iríamos a los 18.760, que sería el primer objetivo de caída de toda la subida acumulada del ciclo alcista que viene desde marzo del 20, desde el COVID. Teníamos un primer módulo de largo plazo, ahora estamos en gráfico semanal. Gráfico semanal, cada vela que veis representa una semana y aquí tenemos los últimos 5 años en pantalla. Desde el COVID teníamos un primer módulo alcista que llegó hasta noviembre del 21, su corrección perfecta, una activación de un segundo módulo que terminaría en este objetivo de aquí, en zona de 26.600, pequeña corrección y dilatación, y un tercer objetivo alcista que comenzó el 7 de abril de este año 2025 con un objetivo que teníamos marcado en 26.360. Llevamos haciendo ese seguimiento todo este tiempo y prácticamente lo consiguió, lo damos por conseguido con los 26.240. Se quedó a 100 puntos nada más, pero podría darse como bueno ya. Veremos si desde aquí el precio quiere romper al alza y dilatar un poco la extensión de los 3 impulsos alcistas, o por el contrario ya es suficiente y quiere hacer una corrección de todo el conjunto de esta subida, que pasaría en una primera instancia por la zona de esos 18.760. No sería nada de extrañar que quisiera purgar todo este ciclo de estos últimos años de subida, tomarse un descanso que le llevaría tranquilamente un año. Esto estamos hablando de que si llegara aquí podría pasar tranquilamente todo 2026 y desde ahí comenzar un segundo ciclo alcista de largo plazo. Ya veríamos, esto es mucho adelantar, estamos hablando de una hipótesis. En el corto plazo, como decimos, nos quedamos con esa resistencia en zona de 25.190 a 25.200 puntos. Si no la supera, tiene toda la pinta de volverse al soporte y probablemente perforarlo para irse a buscar 22.500. Vamos a ver ahora el comportamiento del oro. Tenemos en pantalla el futuro. Desde que rompió la resistencia en 3.534, subida fulgurante hasta cumplir los objetivos, primero en 3.855, después en zona de 4.000 y 4.200, dilató al alza, superó esa cota, llegando a tocar los 4.400 prácticamente. Y desde ahí recorte, una vez que empezó a recortar, marcábamos en el canal Premium 1, 2 y 3 objetivos posibles bajistas. El primero ya lo consiguió, se quedó a punto de conseguir el segundo y desde ahí consolidación en el soporte de los 4.000 puntos, ahí tonteando un par de semanas, nuevo rebote al alza y está triangulando. Como veis, podemos dibujar una figura triangular que puede romper tanto al alza como a la baja. Veremos. Si rompe por arriba, estableceríamos nuevos objetivos alcistas con un primer paso por los 4.400. Si rompiera a la baja, pues nos iríamos posiblemente a buscar la zona de la media en los 3.690. De momento, consolidando en parte alta toda esta subida anterior y no hay ningún problema. Simplemente relajando un poco el precio. La plata similar, ni la miramos porque es prácticamente lo mismo. Vemos en pantalla el futuro de Bitcoin, vemos que tras el doble techo en 126.500 establecía un objetivo mínimo bajista por doble techo en zona de 88.900, ya lo consiguió, dilató hasta la zona de 80.200 que era el mínimo relativo anterior y desde ahí se está reconstruyendo, está rebotando un poco, veremos si es suficiente, pero sería lógico un rebote por sobreventa,
una pequeña fase de consolidación y desde ahí posiblemente querer volver al alza. Ya que si lo vemos en el gráfico de largo plazo en semanal, tenemos una línea de tendencia que pasa por los máximos y vemos al final cómo el precio se congestiona aquí, se cansa, tiene una zona de saturación con varios máximos semanales en la misma zona rechazados, en los 125, 126, 27, 127.000 puntos, y desde ahí necesita descansar. Establecíamos ese objetivo mínimo, ya cumplido, y de momento no perfora el mínimo anterior, importante, manteniendo la media de largo plazo en gráfico semanal. De momento el activo sigue alcista sin ningún problema. Es cierto que está acumulando mucha sobreventa, tenemos el RSI y el estocástico queriendo salir de sobreventa, y lo más probable ahora sería un rebote, consolidación y posiblemente seguir al alza. Vamos a ver cómo está el sentimiento de mercado. Seguimos con el índice de miedo y codicia en zona de 14, llegó a estar en 7 la semana pasada, está recuperando un poco. Consideramos miedo extremo no bajar de 25, sino bajar de 15, estaríamos ahora de 15 hacia abajo, sobre todo 10. Bajando de 10 ya consideraríamos miedo extremo, estuvo ahí la semana pasada, y ahora recuperando un poco zona de 14, pero todavía el mercado con bastante miedo. Si vemos la encuesta AA-I, este es el dato de la semana pasada, hace 2 semanas casi 50% de bajistas, la semana pasada bajó a 43,6, mañana miércoles debería de salir el nuevo dato y veríamos dónde está. Pero si os fijáis son niveles de miedo bastante altos, que junto con el miedo y codicia quiere decir que el mercado está temeroso, que el inversor no se fía y que se piensa más en una bajada de los índices y en un recorte más profundo que en la recuperación de la zona de máximos. Si nos vamos al VIX de volatilidad, tuvimos un spike la semana pasada que llegó a zona de 28, decíamos que los 30 aproximadamente es una zona de resistencia muy importante, de superarse la zona de 29-30 podríamos tener picos de volatilidad tan bestias como el que vimos el 7 de abril, pero desde ahí, desde zona de 28, vuelve otra vez el VIX a la baja. Sabéis que el VIX mide la volatilidad de las opciones del SP500, es decir que si la volatilidad sube, el VIX sube, el índice cae y viceversa. Una vez perforada la zona de soporte roto a la baja en 22-23, estamos ahora en zona de 20, que está bastante mejor, pero nos gustaría llegar a la zona de complacencia, que sería aquí entre 15, 13, 15 es una zona muy buena para que los índices vayan subiendo. Está recortando un poco, vamos a ver si consigue bajar un poco más y los índices girarse al alza. Si volvemos al Nasdaq, vemos que se está recuperando en el intradía. Ayer tuvimos una buena sesión. Veremos si entre mañana miércoles y la media sesión que tendremos el viernes, ya que el jueves es el día de Acción de Gracias, viernes media sesión americana nada más, veremos si conseguimos llegar ahí a esa zona de 25.200. El catalizador para salir de esta lateralidad va a ser claramente los días 9, 10 y 11 de diciembre. Día 9, resultados de Oracle. Serán buenos, seguro, igual que los de Nvidia, pero veremos si eso es suficiente para tirar del mercado hacia arriba. La clave la vamos a tener el día 10 de diciembre, que se reúne la Fed, y veremos si bajan de nuevo los tipos, si vuelven a caer esos 0,25 puntos o por el contrario no los tocan. De bajar los tipos, junto a los resultados de Oracle que fueran buenos, y al día siguiente, resultados de Broadcom el día 11, sería el catalizador necesario para romper estos máximos e irnos a un nuevo tramo alcista. Si por el contrario no se tocan los tipos de interés, el mercado lo interpretará mal y seguramente volvamos a ese soporte de 23.970 y si lo perdemos nos vayamos de momento a los 22.500. Nosotros en Premium estamos prácticamente 50% en liquidez, esperando a que el mercado se defina, bien al alza, bien a la baja. Si se bajan los tipos de interés y los resultados empresariales que comentamos son buenos, el mercado tirará hacia arriba, tomaremos posiciones en un montón de series que están a precios muy atractivos y que cayeron mucho en el último mes. Si por el contrario no se tocan los tipos e interpretamos que los índices se van a caer a la baja, vamos a tomar posiciones defensivas, activos y sectores que sirven de refugio y a la vez abriremos posiciones bajistas en tecnológicas que están muy estiradas. Así que nada, vamos día a día con el mercado, no nos adelantamos, no jugamos a adivinar, sino que reaccionamos al mercado. Aquí tenéis el disclaimer, podéis pararlo y leerlo tranquilamente. Todo lo que se comenta en el canal tiene un propósito exclusivamente educativo y formativo. No es en ningún momento ninguna recomendación de compra ni de venta en ningún tipo de activos y cada uno tiene que ser responsable de su propia operativa. Os lo leéis con tranquilidad
Así que nada, chicos, muchas gracias por estar en este primer vídeo de YouTube, tener paciencia conmigo, sobre todo con el aspecto técnico, espero que se oiga bien. Veo que esta imagen mía en la esquina abajo no es la mejor posible, a ver si lo vamos mejorando. Pero bueno, como os digo, primera vez que me meto a hacer un vídeo de YouTube, así que os pido paciencia y poco a poco iremos mejorando y aprendiendo. Espero que me vayáis acompañando en el camino y que estemos aquí mucho tiempo. Me podéis decir en comentarios si el audio y el vídeo es correcto o tenemos que mejorarlo, si hay algo que no se oye bien o la calidad de la imagen no es la correcta, para ir mejorando en los próximos vídeos. También me podéis escribir vuestras peticiones sobre análisis de activos e iremos dándole salida en los próximos vídeos. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el canal de Telegram gratuito IC Bolsa. Un abrazo.